Bienvenidos a un nuevo programa de Perspectivas Ambientales. Este es un espacio para dialogar, para conversar de políticas, de iniciativas, de emprendimientos, tanto de la sociedad civil como también de la empresa privada y obviamente de los gobiernos tanto locales como nacionales. ¿Qué es lo que hay en ciernes sobre el tema ambiental a nivel de Ecuador, a nivel de la región y a nivel del mundo? Y como ustedes saben, este programa se transmite en Telesucesos a las 7 de la noche, los días viernes, los días domingos a las 2:30 de la tarde y en todas las plataformas digitales que tenemos, tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram y en YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que creo que va a convenir a todos entender lo que es resiliencia, lo que es la seguridad alimentaria y qué tiene que ver con estos calores y con los efectos del cambio climático. Y qué mejor para esto, le hemos invitado a Andrés Mogro y quisiéramos entender un poquito quién es Andrés. Bienvenido, Andrés, bienvenido a este programa de Perspectivas Ambientales. ¿Quién es Andrés? Andrés tiene una licenciatura multilingüe en negocios e intercambios internacionales de la Universidad Católica del Ecuador. Él es máster en relaciones internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y una especialización en liderazgo de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales de la Universidad Estatal de Nueva York. Pero realmente está aquí porque es gerente regional de un programa de resiliencia y transición climática de la Fundación Avina. Bienvenido, Andrés, y contigo justamente quisiéramos hablar de cuál es el objetivo de este programa y después vamos a desarrollar cuáles son las soluciones y lo que hemos encontrado a través de este proceso de investigación de este proyecto. ¿Cuál es el objetivo de Andes Resilientes, como es el programa? ¿Cómo se llama el programa? Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por el programa. Un saludo a todos los televidentes también. He estado revisando y viendo todos los anteriores capítulos del programa y yo felicito mucho las reflexiones que se están haciendo en este espacio y las personas que han acompañado también a las conversaciones de los últimos capítulos. Me da mucho gusto poder acompañar. Como tú decías, yo estoy trabajando ahora en Fundación Avina desde los últimos 4 años. Fundación Avina es una organización no gubernamental de sociedad civil que trabaja en toda la región. Tenemos equipos en 19 países de la región y que está implementando actividades de desarrollo sostenible en general a través de varios programas temáticos. Entre esos programas temáticos tenemos programas en biomas, en agua, en ciudades, en migraciones, en futuro del trabajo, en cambio climático también, y en cambio climático tengo yo el rol de gerente de ese programa. Uno de los proyectos que estamos implementando y al que tú te referías es el proyecto regional de Andes Resilientes. Andes Resilientes es un proyecto de cooperación suiza que es financiado por la COSUDE y que está siendo implementado por un consorcio entre Fundación Avina y el Betas Swiss Intercooperation. Es un proyecto regional que tiene actividades en Perú, Bolivia y Ecuador. Uh-huh. Y el objetivo de los tres países es trabajar en el sector de agricultura familiar. Uh-huh. Entonces, estamos identificando cuáles son los elementos que hacen que el agricultor familiar de las zonas altoandinas, de alta montaña, sea vulnerable ante los efectos del cambio climático y trabajar con aquellos sectores y actores que le proveen de bienes o servicios que son determinantes de esa vulnerabilidad y que en esa provisión de servicios podamos fortalecer las consideraciones de cambio climático. Correcto. Entonces, básicamente tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de los agricultores familiares campesinos para que puedan ser más resilientes ante los efectos del cambio climático, que especialmente en el sector de agricultura familiar se sienten mucho. Ok. Y comencemos por el principio. Acordémonos que de pronto no mucha gente entiende la conexión. Cuando hablamos de por qué la agricultura, por qué primero lo primero, por qué en Bolivia, en Perú y en Ecuador, vulnerabilidades. Después, por qué la agricultura, el sector de agricultura que tiene que ver con los efectos de cambio climático y el tema de pobreza. Sí, estas preguntas creo que son muy relevantes.
En el proyecto, una de las conclusiones a las que hemos llegado, y en realidad yo diría en el mundo de aquellos que trabajamos en el cambio climático, una de las evidencias que más podemos ver claramente sobre los impactos del cambio climático son en el sector de agricultura. El Ujú, sector de agricultura en el país, en la zona andina y en los tres países del proyecto está sufriendo de varios problemas estructurales causados por el cambio climático. Uno de esos incluye los eventos climáticos extremos, por ejemplo, ujú, que hemos escuchado mucho en el país los efectos potenciales del fenómeno del Niño, que estamos sintiendo últimamente en la costa, que se sentirán mucho en el último trimestre de este año. Hemos escuchado mucho sobre cambios de temperatura y de precipitación, cambios en los patrones de lluvia, por ejemplo, ujú, que han hecho que las épocas de siembra y de cosecha sean ahora impredecibles y ujú. eso afecta muchísimo al sector de agricultura. Causa problemas estructurales derivados de eso como la degradación de las tierras, la deforestación, el avance de la frontera agrícola. Eso a su vez tiene impactos sobre fuentes de agua, como los páramos, por ejemplo, pone en riesgo la disponibilidad de agua, pérdida de biodiversidad, eh, dependencia eventual de la importación de alimentos, por ejemplo, y genera desigualdades sociales como inequidades de género, exacerba la pobreza y nos hace olvidar lo dependientes que somos y lo importante que es el sector de agricultura, no solo para el país, sino para todos. Así es. Cuando pensamos en los efectos del cambio climático, se habla mucho de olas de calor, ahora en el hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos, se han medido estas últimas semanas temperaturas de 55 grados que rompen todos los récords, pero nos olvidamos que a pesar de que en el sur, en el hemisferio sur, nosotros no estamos sintiendo esas temperaturas extremas, nosotros estamos mucho más cercanos a realidades como la biodiversidad, la agricultura y las fuentes de agua, y que al fin y al cabo la comida no viene de los mercados y el agua no viene de la llave. Así Y es. son esas fuentes de ambas cosas las que están siendo amenazadas muy fuertemente por el cambio climático. Ujú, exactamente. Y ahí también surge el tema de la resiliencia. No mucha gente entiende qué es ser resilientes y por qué hemos descrito que vivimos en las ciudades y uno abre las llaves las llaves de agua y simplemente te sale, pero no sabes que eso viene de los páramos, inclusive viene del Yasuní. El otro día fue un dato muy interesante que yo no sabía, pero el agua de Quito también viene del Yasuní y del Chocó andino. Y eso significa que si mantenemos esos páramos y estamos preservando la resiliencia y la vulnerabilidad, digamos, frente a los efectos devastadores del cambio climático que hemos visto, por ejemplo, en Bolivia. Ya se está secando pues uno de los lagos que no recuerdo el nombre, ¿no? Y que si bien es cierto, vemos en otros países las inundaciones, vemos aquí mismo inundaciones, en otros lados hay unas sequías tenaces, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a significar en términos de resiliencia? Sí, a ver, es importante partir desde el concepto que tú planteabas, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tengamos como sistemas, es que hablamos, por ejemplo, del sistema agropecuario o del sistema de patrimonio natural, de una comunidad o de un individuo, incluso a nivel individual, para resistir, adaptarse y recuperarse de los impactos del cambio climático y de los eventos climáticos extremos. Uh -huh. Siento que el concepto de resiliencia también se ha utilizado fuera del espacio climático, en el ámbito social, y normalmente la resiliencia se relaciona a la capacidad de, después de un shock, regresar al mismo estado en el que estábamos antes de ese shock. Es como una capacidad de rebote, digamos. Uh -huh. Pero en el ámbito climático la resiliencia no se relaciona a una capacidad de rebotar después de un shock, sino de que ese shock nos genere impactos amenorados. Uh Digamos, es -huh. como generar un amortiguador. Uh -huh. Entonces, esa resiliencia incluye generar capacidad para absorber y soportar esos impactos, ajustar o modificar prácticas y estructuras existentes para hacer frente a las condiciones que se está generando. El cambio climático en el mundo agropecuario, la resiliencia tiene que ver mucho con riego, con sistemas de riego parcelario tecnificado, con prepararnos
a los cambios en los patrones de lluvias, con prepararnos a nuevas plagas que se están presentando en los cultivos y con mejorar también la capacidad social y la capacidad económica de los agricultores familiares a responder a un evento en el que puedan perder su cultivo, por ejemplo. Entonces, la resiliencia en el mundo agropecuario también tiene que ver mucho con acceso a microcréditos, tiene que ver mucho con ingresos equitativos entre hombres y mujeres y tiene que ver mucho también con la transferencia generacional de la agricultura. Una de las circunstancias que hace más que nuestro sector sea vulnerable ante los efectos del cambio climático ha sido el envejecimiento del agricultor promedio en el país, que está ahora por encima de los 50 años. Y Wow. eso es porque la expectativa de los agricultores, lamentablemente, a diferencia de otros países, en otros países ser un agricultor resulta ser un buen negocio. O sea, Porque está tienes países como subvencionado Estados además. Unidos, en donde hay muchísimo apoyo para el sector de la Exacto. agricultura y organización y políticas y subsidios y más, que hace que ser un agricultor sea un buen negocio. Y entonces tú como agricultor quieres y promueves que tu familia siga en ese negocio y está muy bien. Y eso a veces sucede aquí a nivel sectorial, como Ujú, grandes familias arroceras, digamos. Pero ujú. en el país, a nivel de la agricultura familiar, ser un agricultor no es un buen negocio. Es Y peor ahora con lamentable la por diferentes modificación del clima. situaciones. Verónica, no te escucho, perdón. Ah, perdona, te interrumpí, sino que quería comentarte que ahora más cuando no sabes cómo va a estar el clima y para el término de las Exacto. cosechas es ya impredecible. Perdona, te corté. No, yo decía, y eso también significa que en el sector de agricultura la expectativa es que las nuevas generaciones no se dediquen a lo mismo. Y entonces hay una migración muy fuerte desde la ruralidad hacia la ciudad, porque el sector de agricultura no es un buen negocio y genera al mismo tiempo de pobreza estructural a nivel del país, genera una falta de involucramiento desde la juventud y desde nuevas generaciones a algo de lo que todos dependemos. Wow. Y eso nos pone en riesgo en algunos años cuando la edad promedio del agricultor sea 55 y luego 60 y luego no tengamos nadie que se dedique a la agricultura, el país va a estar en una crisis peor que la que hayamos visto nunca. Fíjate estos datos qué interesantes para generar una política pública de incentivo justamente hacia la ruralidad, hacia la agricultura, que siempre, como tú dices, está venida menos y no hay apoyo y simplemente no nos damos cuenta que de eso depende la seguridad alimentaria. De donde estamos nosotros alimentándonos. En las ciudades solo compramos en la tienda, en el supermercado, etcétera, pero no sabemos la cadena de valor, quién lo produce, de dónde vienen los microcréditos, cómo está afectada esa ciudadanía. Y yo no sabía ese dato muy interesante, que el promedio es de 50 años y después ya los chicos ya quieren venirse pues a hacer otras cosas, ¿no? Y no están mirando los ojos hacia la agricultura. Y esto me viene a otra de las preguntas, Andrés, porque ustedes han hecho varios estudios y uno de esos estaba leyendo el estudio de la cadena de valor del tomate de árbol y los efectos del cambio climático sobre todas sus etapas, considerando el tema de mujeres, el tema del estudio de mercado y qué encontraron ahí y qué recomendaciones verían? Y solamente hablando del tomate de árbol, no sé si tienes algunos otros ejemplos. No, muchas gracias por hacer referencia a eso. Nosotros hicimos este estudio en coordinación con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, porque uno de los objetivos de las metas climáticas que se ha planteado el país en la NDC era hacer un estudio de cadena de valor de un producto agropecuario vinculado con cambio climático. Perdona, Entonces, explícanos la NDC. Yo lo sé, pero explica NDC porque si no somos técnicos y la audiencia a veces se sí, pierde. sí, con la ratificación del país hacia el Acuerdo de París, que es el nuevo acuerdo global sobre cambio climático que empuja mucho a los países a tener mayor ambición y plantearse metas, el Acuerdo de París lo que estipula es que cada país tiene que establecer un objetivo numérico con lineamientos y con políticas sectoriales para reducir emisiones, que es mitigación, y para aumentar resiliencia desde el lado de la adaptación.
El país preparó su primera NDC y la oficializó en marzo de 2019. Está vigente hasta diciembre de 2025. Y en esa NDC se establecen políticas sectoriales tanto para mitigación como para adaptaciones. La NDC tiene políticas en el sector energía, transporte, industria, desechos, desde el lado de mitigación, y desde el lado de adaptación hay políticas en el sector de patrimonio natural, patrimonio hídrico, asentamientos humanos, salud, sectores estratégicos, y un sector grande que es soberanía alimentaria, agricultura, acuacultura, ganadería y pesca. Y una de las líneas de acción en ese último sector era generar información sobre los impactos del cambio climático en cadenas de valor agropecuarias. Entonces, nosotros estuvimos trabajando como proyecto en esa línea de acción. Hicimos un estudio de mercado de 23 productos agropecuarios no tradicionales de la agricultura familiar campesina. Entre esos estaba el tomate de árbol, pero entre los que estaban más en riesgo ante el cambio climático estaba el tomate de árbol, estaban el chocho y estaba la zanahoria. Y en la conversación que tuvimos con el Ministerio de Agricultura decidimos profundizar sobre la realidad del tomate de árbol. El tomate de árbol es uno de los productos principales de la agricultura familiar de la Sierra Centro, principalmente en las provincias de Tungurahua y de Chimborazo, y es un producto que por su naturaleza y por la fragilidad de la fruta es muy susceptible ante los impactos del cambio climático. Entonces, ante cambios en la disponibilidad de agua, cambios en temperatura, susceptible también a plagas, y eso ha generado dificultades de los productores de tomate de árbol derivadas del cambio climático para acceso a mercados, para poder comercializar el producto, incluso para poder exportar el producto. Entonces ahí la conclusión a la que llegábamos es que es un sector y un producto que tiene que tener una mirada especial con respecto a qué es lo que está generando el cambio climático para el tomate de árbol y para los productores de tomate de árbol y toda la cadena de valor que sigue. Recordaremos que el tomate de árbol es un producto andino que tiene muy buena recepción en el mercado internacional, porque no es una fruta común en el norte global, pero pese a eso es muy susceptible ante estos potenciales impactos y los impactos del cambio climático están reduciendo nuestra competitividad con respecto a mercados como Colombia, por ejemplo, que está ganando espacio en el mercado de tomate de árbol. Wow, wow. Claro, entonces tú estás viendo ya, se identificaron estos problemas y cuáles serían las recomendaciones o soluciones, obviamente para tomadores de decisión, para los ministros, para los ministerios, para los gobiernos locales y después para cada uno de nosotros como ciudadanos. Creo que es importante no mirar solamente a los tomadores de decisiones, sino más bien empoderarnos cada vez más sobre generar soluciones como ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que las recomendaciones son varias. O sea, a nivel de gobierno, yo creo que es importante evidenciar estos espacios dentro de la agricultura y estos productos dentro de la agricultura que tienen estos impactos más exacerbados del cambio climático dentro de su cadena de valor y generar políticas que puedan contrarrestar no solo los impactos, sino las consecuencias sociales y económicas que los impactos están generando. ¿Cómo podrías contrarrestar? Es decir, un agricultor que tiene el tomate de árbol y que siente que el agua, no sé, el agua está fallando, el clima está más caliente, o sea, ¿está en sus manos o cómo podría contrarrestar eso? Sí, una de los impactos de las medidas que se pueden tomar al respecto tiene que ver con precios justos. ¿No? Con precios justos y con precios que reconozcan el valor añadido que tiene una producción orgánica, por ejemplo. Lo lamentable y lo difícil del sector agropecuario es que los precios normalmente responden a la realidad del mercado y los agricultores tienen que ir a competir con los precios más bajos. Y entonces eso, desde el lado del gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha estado trabajando en algo que se llama el Sello de Agricultura Familiar Campesina. Y el Sello de Agricultura Familiar Campesina es un reconocimiento de que al consumir esos productos tú no estás solo
alimentando la mesa de tu hogar, sino que también estás apoyando a la economía del sector familiar campesino y genera reconocimientos para las instituciones que están comercializando productos con el sello AFC. Ya. Entonces hay un vínculo ahí muy cercano con canales de comercialización, con lo que el Ministerio de Agricultura llama circuitos cortos de comercialización. Entonces hay participación desde agricultores con el sello en ferias organizadas por el ministerio, en espacios de comercialización como mercados que tienen vínculos con municipios o en reconocimientos hacia un actor en la comercialización que el MAC llama las ORECAS, que son hoteles, restaurantes y cafeterías. Ya. Entonces hay vínculo con la comercialización que como objetivo general tiene la meta de poder generar precios más justos de ingresos un poco más justos hacia el agricultor familiar. Ok, entonces puede regular el mercado y por parte de la ciudadanía, ¿qué podríamos hacer? Supongo que más bien comprar y ayudar a aquellos productos que vemos que son orgánicos, que tienen un justo precio, que ayudan a las comunidades, etcétera, ¿no? Y no digo no vayamos a comprar a los grandes supermercados, pero demos preferencia justamente a los pequeños, ¿no? Creo que es un tema de equidad, seguramente van a ser más baratos, no usan mucho plástico y además son orgánicos. Sí, en realidad la recomendación o la conclusión a la que llegamos es la misma, ¿no? Y en el caso del Ecuador, yo veo cada vez más como pequeñas fruterías y verdulerías que venden productos frescos y mi preferencia siempre es hacer la compra ahí que hacer la compra en un supermercado grande que en la mayoría de los casos rechaza productos desde agricultores familiares porque no todos los pimientos son del mismo tamaño, o porque este está deforme, o porque esta papa está un poco morada, o porque este maíz no tiene las líneas de los granitos rectos. Ese es el tipo de criterios que a veces tienen los supermercados y que hace que se desperdicie mucho producto y se venda más caro. Y la gente a veces con esas consideraciones toma decisiones que afectan al sector de la agricultura familiar desde el lado de los ingresos. Exactamente. Una última parte que me pareció chévere y que nos cuentes rápidamente porque se nos termina el tiempo es sobre los saberes ancestrales y conocimientos tradicionales, que es rescatar aquello frente al tema de cambio climático. Si el cambio climático es como nuevo, ¿por qué hablamos de saberes tradicionales si eso como que viene mucho más atrás de lo que está aconteciendo el cambio climático? Entonces, ¿cómo compatibilizar las dos cosas? Qué bueno que haces esa pregunta. Yo siento que hay diferentes razones por las que el sector agropecuario ha tenido cada vez más una presión aumentada. Entre esas ha sido el crecimiento poblacional, no solo del país, sino a nivel global, que básicamente lo que genera es que tengamos que exigir mayor rendimiento de la tierra y eso ha generado monocultivo, ha generado una agricultura más industrial que genera degradación en el suelo y que después no permite cumplir con esas mismas expectativas. Y las respuestas ante esto, por ejemplo, como la pérdida de nutrientes en el suelo, no siempre están en la ciencia y en agroquímicos, sino también que hay respuestas dentro de los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales. Nosotros tuvimos un eje de trabajo sobre eso que publicó un documento sobre saberes ancestrales de mujeres rurales para la adaptación ante el cambio climático y que lanzó también un programa de radio que se llama Pachamamapa Warmi Camayu, que es mujer guardiana de la madre tierra, y que habla sobre cuáles son algunas de las prácticas de saberes ancestrales que nos ayudan frente a esos escenarios. Excelente. Bueno, con esto queremos cerrar este espacio agradeciéndote primero a ti, Andrés, por este conocimiento que tú nos estás dando. Seguramente podemos encontrar más información en la página web del proyecto que es Andes Resilientes, exactamente. Y bueno, agradecerles a todos por su sintonía. Les recordamos que este programa es transmitido los días viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 2:30 de la tarde y en todas nuestras plataformas digitales, tanto en Instagram, en YouTube, en Twitter, y que además les quisiéramos pedir que compartan con más gente, que den un like, etcétera, porque esto es importante, que la gente conozca mucho más y que juntos podamos alcanzar a más gente para generar más conciencia ambiental.